Les doy una bienvenida a este tutorial para el cultivo de plantas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo podemos alimentar nuestras plantas. ¿Qué necesitan? Como dice acá arriba, ¿qué necesitan las plantas para que las cultivemos bien? Bueno, en un tutorial pasado, en el primero, ya se dijo que las plantas son seres que producen sus propios alimentos, y es cierto. También se dijo que no tienen capacidad motora, no pueden cambiar de lugar porque ellos están acá enterrados en la tierra, en el suelo. Si queremos cultivar plantas, eso significa que podemos elegir el lugar y cuáles sembrar, ya que las plantas son miles y miles de especies, de tamaños, colores, sabores, todo eso. Tenemos que crearles las condiciones para que ellas puedan crecer, producirle pues las condiciones que ellas necesitan para poder desarrollarse en buena salud. Dependiendo del tipo o clase de planta, puede ser grande, puede ser pequeña, es necesario saber el alimento que consumen las plantas para poder ahora preparárselas. La planta se alimenta básicamente de dos formas, y eso se lo vamos a mostrar en este tutorial. En este dibujo vemos por dónde se alimentan las plantas. Las plantas se alimentan por la parte de arriba, por la parte verde, por su follaje, por las hojas. Además, se alimenta por debajo, por aquí, por las raíces. Vamos a explicarlo un poquito más. Vamos a responder esta pregunta: ¿cómo ayudamos a la planta o a las plantas a alimentarse por arriba? Ya explicamos que se alimenta por aquí, por su follaje, por las hojas. Pero ¿qué se alimenta por allí? Bueno, vamos a explicarlo de nuevo. Como las plantas necesitan luz y absorben dióxido de carbono, que es un gas, tenemos que sembrarlas o colocarlas en un lugar donde la planta pueda recibir durante el día varias horas de luz. Además, deben estar al aire libre para que puedan respirar el dióxido de carbono. Dependiendo del tipo o clase de planta, necesitamos más o menos luz. Puede ser luz que le llegue a la planta directamente del sol. También puede ser luz reflejada. Puede estar bajo un techo, pero en la parte de los lados debe estar libre para que pueda entrar luz y aire, porque el aire tiene mucho dióxido de carbono. Así la alimentamos por la parte de arriba. Nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo, de colocarlo en un sitio ideal para que reciba estas dos cosas, luz y dióxido de carbono. Ahora la otra pregunta: ¿cómo ayudamos a las plantas a alimentarse por debajo? Por debajo nos referimos por las raíces. Vamos a explicarlo. Como las plantas absorben por las raíces tanto agua como los minerales del suelo, debemos sembrarlas en un suelo que contenga minerales variados. Los minerales son los elementos del suelo inorgánicos, es decir, elementos que no tienen vida, como el fósforo, potasio, hierro, zinc, magnesio, etc. Los elementos hay mucho por allí en el suelo. También debemos regarla con suficiente agua dependiendo del tipo de planta. Sea mucha, sea poca, todo va a depender. Tenemos que conocer el tipo de planta y el estado o la etapa en que van las plantas. Hay plantas que necesitan mucha agua cuando están creciendo, pero una vez que ya están grandes no necesitan mucho. Entonces tenemos que conocer toda esa característica de nuestras plantas. Puede pasar que el suelo, con el tiempo, donde sembremos o coloquemos nuestra planta, puede ser que no tenga suficientes minerales o sencillamente no los tenga. O pudiera ser que los tenga en un principio, pero con el tiempo, a medida que la planta va absorbiendo todos esos minerales del suelo, puede ser que se acaben. En ese caso tenemos que prepararlo y dárselo. La pregunta sería: ¿de dónde sacamos los minerales para alimentar nuestra planta? Recuerden que ella se alimenta de sales minerales o minerales que están en el suelo. Su alimento son elementos ya descompuestos, por lo menos ya no son orgánicos, son inorgánicos. Entonces, ¿de dónde sacamos los minerales para alimentar nuestra planta? Todo comienza en el abono o compost. La palabra compost significa unir todo. Agarramos varios materiales y los unimos. Eso es un compost.
La pregunta que va a quedar pendiente para tu tutorial sería ¿cómo cultivamos el abono o compost para nuestras plantas? Bueno, no se pierdan el próximo video.